Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Familia de Diálogo de Fe y Salvación, bienvenidos a un programa más. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar a través de esta plataforma, la cual Dios utiliza como un instrumento en sus manos para la gloria de su nombre. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros y siempre junto a mi compañero de batallas, Eddie Amílcar Osorio. Estamos listos para un programa más. Pastor Eddie, ¿cómo está usted? Estamos listos. ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Contento de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación, un miércoles más. Bienvenidos a todos, a todas las personas que nos escuchan, nos ven por las diferentes plataformas, YouTube, Facebook, Spotify, Radio Cultural Amigos, Radio Alternativa y por supuesto nuestros queridos hermanos de Amigos TV. YouTube también, exacto. Se me olvidaba. YouTube. Así es. Así es que mándenos ahí su aporte. Hoy viene un tema muy bueno, por cierto. Sí. ¿Qué dice la Biblia sobre la igualdad y equidad de género? Así es un tema candente por el mes, ¿verdad? Sí, por los meses en los que estamos, por el tiempo en los que estamos. Y yo pienso que tal vez esto ya no se reduce a un solo mes, sino que ya es una conversación que está en la mesa. Ahora, que va a salir en cualquier momento. Uno de los puntos principales, ¿verdad, Pastor? Por el cual estamos tratando de eso y recordamos el propósito principal de la serie, Pastor. Estamos tratando de observar ciertas definiciones, Pastor, un poco borrosas, como dicen los jóvenes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se plantean en un contexto y muchas veces lo plantean como cosa buena. Exacto. O sea, como algo normal, como algo intelectual. Cuando hay un fondo, ¿verdad? Que pues está pasándose, llevando de encuentro todos los principios y valores que las Escrituras establecen, Pastor. Así que debemos tener cuidado y saber detectar. Sí, yo creo que nuestra función en este momento, ¿verdad usted? O nuestra labor como evangélicos, aparte de predicar el evangelio, ¿verdad? Es ofrecer claridad bíblica. Ya, claridad bíblica en estos tiempos de confusión, en tiempos en donde, como usted dijo, hay muchos conceptos que se están volviendo borrosos, ¿verdad? Sí. Una vez, como lo dijimos hace un par de programas, una vez que se abre la ventana de Overton con estos temas que son polémicos, dañinos, perjudiciales para los niños, para la sociedad en general, para las familias, para los matrimonios, ¿ya? Entonces cada vez, incluso hasta los diccionarios, ¿verdad? Usted ya van cambiando las definiciones, ¿verdad? Ya si usted busca posiblemente una palabra en Google, en Internet, por ejemplo, ya no va a ser el mismo significado exacto de hace, no sé, unos 15, 20 años, ¿verdad? ¿Ya? Y obviamente hay el lenguaje, particularmente el español, va teniendo su evolución, pero también nos damos cuenta que hay términos, hay palabras, hay frases, hay conceptos que están siendo mal utilizados, ¿ya? Que están siendo tergiversados, torcidos y en algunos casos hasta en algunos lugares, ¿verdad? Muchas personas se están viendo obligadas a hablar de cierta forma, ya porque ya la forma normal de hablar en muchos lados o en ciertos contextos se ha vuelto como un discurso de odio, homofobia y muchas cosas que se dicen en el medio, ¿verdad? Entonces creo que nuestra labor y nuestra función como cristianos es ofrecer esa claridad bíblica, ¿ya? Ofrecer, no solo decir la Biblia dice, ¿ya? Sino tratar de que la Biblia se entienda en el contexto en el que estamos. Y precisamente, fíjese, Pastor, creo que fue un detonante este tema del poder trabajar esta serie en el programa. Y el detonante fue, por ejemplo, que alguien que yo conozco y sé sus posturas
conservadora, vamos a decir así, pastor, me dice, es que yo creo en la equidad de género. ¿A qué te referís con la equidad de género? No, es que yo creo, no, es que mira, pues es que tiene que ser igual todo. ¿Cómo así? ¿A qué te referís con eso? Explícame a qué te referís con la equidad de género. Y cuando me da una explicación de la equidad de género, era una explicación que estaba más o menos emparejada, ¿verdad? Usted con ese famoso empoderamiento femenino que está hoy en día el feminismo radical, por ejemplo, proponiendo a la mujer. Sí, pues. ¿Sí? Entonces, ONGs europeas, va usted, que andan metidas con todo ese rollo por acá. Entonces, bueno, ahí ya la cosa cambia. Entonces, planteemos y pongamos sobre la mesa, pastor, algunos aspectos que son necesarios explicar, porque el problema es que pueden ser confusos, ¿verdad usted? Así es. Nosotros no estamos diciendo que no existe igualdad, pero ¿igualdad en qué? ¿En qué sentido? ¿Cómo vamos a tomar la igualdad? Porque estamos planteando que si algo es igual, pastor, ¿bajo qué contexto hay que colocar la igualdad o la equidad en el contexto específico, no generalizarlo? Así es. Porque, por ejemplo, si hablamos desde la perspectiva iglesia, por ejemplo, en la historia de la iglesia, el cristianismo fue uno de los bastiones para que los derechos fundamentales del ser humano también llegaran a la mujer. Correcto. Acuérdese usted que, por ejemplo, si hablamos de los tiempos bíblicos, incluso muchas de las declaraciones de derechos humanos, ¿no? Antes de que se torciera todo, por cierto, claro, encuentran su origen en la Biblia, ¿verdad? Ustedes, muchas de ellas, por ejemplo, en el Sermón del Monte, ¿no? Esa expresión de la ética y de la moral que debería estar en todos, ¿verdad? Ustedes, Jesús la plasmó en el Sermón del Monte. Y hay hombres históricos. La vez pasada leía yo sobre un señor ruso, que no sé si usted ha escuchado sobre Tolstoy, sí, ya que hizo un análisis sobre el Sermón del Monte, sobre el pacifismo. Y es cierto que lo llevó a ciertos extremos, ¿verdad usted? Pero lo que quiero decir es que incluso desde ciertos círculos seculares o que nada que ver con el cristianismo, ¿verdad usted? Las posturas de la Biblia han sido adoptadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la Biblia expresa, digámoslo así, lo ideal en cuanto a conducta, en cuanto a trato con otro ser humano, ¿verdad ustedes? ¿Ya? Igual en la Biblia nosotros encontramos cómo el trato y cómo nuestras relaciones se han ido deteriorando a causa del pecado. ¿Ya? Claro. Pero la Biblia siempre contrapone al pecado un ideal, ¿verdad? Un ideal bíblico, ¿verdad? Una forma correcta de hacer las cosas desde la perspectiva de Dios. Es triste, por ejemplo, ver hoy en día muchos grupos feministas radicales, pastor, que odian a la iglesia, cuando la iglesia, allá por la época medieval, pastor, fue una de las principales los principales movimientos los cuales apoyaban a que los derechos, por ejemplo, como el voto, como la educación, también fueran a la mujer. Así es. Cosa que no había antes. Correcto. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de igualdad? Y lo que estamos tratando de decirle, familia, es de que tengamos cuidado con la generalización o con los conceptos generales borrosos que encontramos en la cultura de hoy. Necesitamos aprender a separar términos, pastor. Así es. Y entender cuando alguien nos está hablando de igualdad, de equidad. Sí. ¿Y por qué? Porque lo que sucede es que dentro del contexto de estos conceptos progres, pastor, encuentra no tanto igualdad de equidad, sino que un planteamiento de fondo de la guerra de los sexos, ¿verdad? Por ejemplo, poner en guerra al hombre y la mujer. Entonces yo creo que vale la pena dejar establecido que históricamente, hermano Carlitos, la Biblia ha sido fuente. Claro. Ha sido un contenido siempre tenido en cuenta a nivel histórico para rescatar los derechos del vulnerable, del pobre. Jesús mismo se interesó en el pobre, en el vulnerable, en el que no tiene, ¿verdad usted? Ya, y así lo vemos. Yo precisamente en estos días estaba yo estudiando un poco sobre el Pentateuco, por ejemplo, y en los libros del Pentateuco, principalmente en Levítico, el Señor da instrucciones claras al pueblo sobre cómo deben tratar al extranjero, a la viuda, al huérfano, al pobre, al que no tiene.
Ya, entonces la Biblia siempre vela por ese sector de personas, ¿verdad? Entonces no podemos decir que la Biblia es un libro que no se interesa en los sectores vulnerables, necesitados, ¿verdad? Y dentro de ello, por supuesto, también entran las mujeres, ¿verdad? Ustedes que históricamente muchas veces, en muchos momentos de la historia, sus derechos fueron vulnerados, ¿verdad usted? Incluso en el Antiguo Testamento nosotros nos encontramos con cuadros horribles, ¿verdad usted? Pero vemos también a un Jesús en el Nuevo Testamento. Que restablece. Exacto, restablece el papel, podríamos decir, ese lugar de la mujer socialmente hablando, ¿verdad usted? Jesús tenía algo que me sorprende, fíjense, y que es para meditar, es que Jesús tenía seguidoras que eran mujeres. Eso le iba a decir ahorita precisamente. Ajá, Jesús encuentra en el contexto religioso de Israel discípulas farisaicas. Exacto, o sea, de los rabinos, ¿verdad usted? No hay registros claros si habían mujeres, ¿verdad usted? Como seguidoras, ¿verdad? Pero Jesús las tenía. Ya Jesús tenía seguidoras que eran mujeres. Entonces vemos cómo Jesús fue contracultura en ese momento, ¿verdad? También me recuerdan episodios, momentos históricos en donde, por ejemplo, el tema de la esclavitud, ¿verdad usted? Claro. Ya, entonces vemos cómo la Biblia media en esas cosas, ¿verdad? ¿Cómo se llama Newton? El que escribió el himno Amazing Grace, Sublime Gracia. Sí. John Newton, si no estoy mal. Él era un traficante de esclavos, ¿no? Claro, usted. Claro. Alguien que estaba a favor de la esclavitud, pero de alguna forma el evangelio lo transformó ya para que él fuera uno de los precursores de la abolición de la esclavitud. Ahí está la carta de Pablo a Filemón, por ejemplo, que es un faro en ese sentido, ¿verdad? Usted, de cómo el Señor, de cómo la Biblia transforma nuestras relaciones humanas. Y también en el tema que vamos a hablar ahorita, la Biblia no se queda atrás. Claro. Ya, entonces lo que encontramos nosotros culturalmente hablando, hermano Carlitos, al menos a nivel aquí latinoamericano, pues se habla de una lucha justa por derechos laborales, derechos de acceso a educación, justicia, respeto. Pero ahí es donde empiezan muchas veces como a llevarlo al extremo, siento yo, fíjese. Porque, por ejemplo, este tema de los derechos laborales, claro, nosotros no estamos en contra que una mujer no ejerza en una empresa, ¿verdad usted? Claro, ¿ya? Si tiene la capacidad. Pero en nuestro contexto a veces, bueno, no aquí específicamente en Chiquimula, pero en Latinoamérica se sabe de casos en donde las cuotas de género son una imposición, ¿verdad? Entonces ya no se contrata a alguien por capacidad, por aptitud, ya, sino que se contrata por cuota de género, porque es mujer, ¿ya? Porque es mujer o porque es hombre, ¿ya? Y no le estamos restando importancia ni impacto a ninguno de los dos. ¿Ya? No. Simplemente la capacidad. Exacto, generar, exigir o imponer las cuotas de género, que generalmente son iniciativas que vienen del Estado. Yo recuerdo que hace algún tiempo en Guatemala se hablaba de una generala, ¿no? O comandanta, por ejemplo, ¿verdad? Usted en el ejército, ¿verdad? Por ejemplo, hubo lío en la cúpula Caibil aquí en Guatemala. Porque el gobierno de Bernardo Arévalo quería bajarle el nivel al curso Caibil porque no entraban mujeres. Sí, pues. O sea, es que... Y en cierto momento yo vi un análisis. Claro que esto es siempre andar en el limbo, ¿verdad, hermanos? Claro. Estas conversaciones siempre andamos en el limbo, pero yo creo que es necesario abordarlas, ¿verdad? Porque hubo un momento en donde escuché yo un análisis de una persona sobre esto y él decía que, por ejemplo, para ser bombero, ¿ya? En algunos países los requisitos o el entrenamiento, la preparación técnica y física para ser bombero es extenuante, ¿verdad usted? ¿Ya? Porque el bombero tiene que ser una persona apta y con capacidad para cargar a otra persona, por ejemplo, ¿ya? Entonces, y hay personas o hay gente que piensa que también las cuotas de género deben aplicar en estos sectores, por ejemplo, ¿verdad? Imagínese. ¿Ya? Entonces, y se vuelve peligroso, se tuerce ya
la conversación en ese sentido. Entonces yo pienso que esto es digno de análisis y qué bueno que lo estemos abordando hoy, Yo ¿verdad? creo que es importante entender, pastor, nuestros roles. Ujú. Es que miren, uno de los grandes problemas de esta temática, la igualdad y la equidad, es que todos los conceptos woke, pastor, o progres, apuntan hacia algo que es el igualitarismo. Ajá. Y ahí entra el problema. ¿Y qué plantea el igualitarismo? Que es la negación de las diferencias biológicas, miren, entre individuos. Así es. ¿Sí? En pro del concepto igualitario de género fluido. O sea, quieren ellos como quitar, ¿verdad?, las barreras de la biología. Es que es obvio, Exacto. pastor. Es obvio que el cuerpo del hombre es más fuerte, es más diferente. grande por naturaleza. Ajá. Ahora, Pero el cuerpo de la mujer es más delicado, es más fino en su naturaleza. ¿Por qué? Porque responde a roles que Dios le ha dado. así es. Ahora, hay algo, hermano Carlitos, que yo creo que está ahí en medio de esta conversación. Y es, por ejemplo, el tema de, no sé cómo lo va a ver usted, creo que es un tema que podemos abordar acá. Es el tema de el acceso a la educación, por ejemplo. Y muchas veces, no sé si usted escuchó a alguien decir, pero en mi contexto, en una comunidad, yo escuché a personas decir que las mujeres no tienen que estudiar, por ejemplo. Error. ¿Ya? O sea, ahí es donde también tenemos que... Los otros extremos. exacto, el otro extremo, ¿verdad? Porque, Sí. es mujer, entonces con sexto primaria y que se quede, porque No, de todos modos... O tampoco vamos a decir que estaba bien los famosos dichos de antes, ¿va usted? Ajá. Cuando nacía una niña. Buen punto. Ay, Dios, decía. Sí. Y cuando nació un varón, Comida. se ganó la gallina, decía. Comida para los opilotes. Mm, Y cuando nace el varón, se ganó la gallina. Qué tristeza. O sea, es una forma de insulto. Yo siento que es como un insulto Exacto. hacia el género femenino, ¿verdad? Hacia las mujeres. Que esos problemas existan no significa que vamos a desvirtuar la biología. Correcto. Sino que Somos diferentes. Somos diferentes. Sin embargo, somos iguales en dignidad. iguales en dignidad. Por eso Ambos decía, llevamos la imagen de Dios. ¿a qué nos referimos con igualdad? Y fuera un buen punto arrancar por ahí, pastor. Cuando hablamos de esa igualdad, estamos hablando de lo que usted acaba de mencionar. Ambos somos imagen de Dios. Ambos somos creación de Dios con roles distintos, con capacidades distintas, Así con es. fortalezas distintas, con debilidades distintas. Pero adelante del Señor somos iguales. Pablo lo explica también en su teología de la igualdad delante del Señor, ¿verdad? Usted cuando dice que no hay ni judío ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre ni mujer. Delante de Dios. O sea, todos somos iguales en Así ese es. sentido, pastor. ¿Sí? Pero el problema es que aquí quieren venir y el igualitarismo que plantea, por ejemplo, el feminismo radical, pero eso nos quiere llevar a la negación de estas diferencias biológicas que están ahí. Son Así es. necesarias. Entonces, no debemos confundir igualdad con la eliminación de las diferencias naturales entre los dos sexos. Exacto. ¿Ya? Somos distintos, somos diferentes. Gloria a Dios por eso, queridos hermanos. Por ¿Ya? ejemplo, pastor, gente que dice, por ejemplo, mujeres que dicen ser hombres. O sea, nombre. O sea, por ejemplo, la ideología de género plantea hoy que pueden existir hombres con vagina. Sí, pues. Vamos, hombre. Es que nombre. Ahí es donde Es que entra ahí está el punto. problema. Ahí está el Ujú. problema. ¿Sí? Y miren, y no podemos, mire, tenemos que entender, pastor, que la capacidad y el rendimiento, pastor, es importante. Es distinto. Usted no va a contratar a una mujer, por ejemplo, para que descargue camiones de cemento. Sí. O sea, no. O sea, ¿me entiende? Así es. O sea, ¿por qué? Porque no Pero es para eso. el igualitarismo, llevarlo a este extremo es donde empieza a perjudicar, ¿verdad? usted? Exactamente, es Ya. un gran problema. Mm, Pero vuelvo a repetir, el lío de fondo en todo esto, pastor, es eliminar las diferencias. Así es. Quitar las diferencias para que, como usted bien dijo, cuando esa ventana de Overton entre, Se abre. ¿verdad usted? Y se abra, poco a poco comencemos a no tomar en cuenta estos asuntos, ¿verdad usted? Entonces, que se dice que si, por ejemplo, una mujer puede tener mayor capacidad administrativa o política que un hombre, pues sí, probablemente que sí. Así es. Entonces, hay que saber dónde ubicar ese igualitarismo, pastor. Entonces, en resumen, iguales en dignidad,
Iguales. diferentes en funciones Claro. o en roles, ¿verdad? Hombre y mujer tienen igual valor y dignidad ante Dios, pero roles diferentes. Eso es lo que nosotros leemos en Efesios. Por ejemplo, Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo lo es de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Ya? Entonces, roles distintos, pero igualdad en dignidad. ¿Ya? La Biblia no enseña, mire pastor, superioridad masculina, sino servicio mutuo en amor. ¿Ya? Servicio mutuo en amor. O sea, no, ¿cuál es el afán de poner a competir a mujer versus hombre, verdad? Ese es el punto. Ahí ¿Ya? está el detalle. No estamos llamados a eso. Somos complementarios, somos diferentes. Y precisamente la gloria de la mujer está en ser diferente, Por ejemplo, en su feminidad, y la gloria del hombre está en ser diferente también, en su masculinidad, ¿verdad? mire qué punto llega en esto. Por ejemplo, en España, usted sabe que hay grupos políticos extremistas, woke, progres, va usted, los cuales exigen que ganen lo mismo los equipos de fútbol de hombres que de mujeres. Sí, pues. Viejo, y los partidos de mujeres ni ellas van a verlo. O sea, siendo sincero. Es complejo ese tema. ¿Me entiende? Ujú. Entonces, ¿a qué quiero llegar? ¿A qué quiero llegar? Hay capacidad. Sí, Hoy le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué en la industria de la moda ganan más las mujeres que los hombres? sí, pues ese es el detalle. ¿Qué es el detalle? Sí, Porque ella es especial y vende más. así es. O sea, vende más. No gana lo mismo un modelo hombre que una modelo mujer. Así es. Ujú. Entonces, hay que entender las cosas, hombre. No hay que andar con esas cosillas, ¿verdad? Ustedes que lo único que quieren es tergiversar, ¿verdad? Para poder dar lugar a estos conceptos de género que están todos torcidos. ¿Estamos listos, Errados. pastor, con la cápsula? Así es, así es. Vamos entonces con la cápsula del día con nuestro hermano Eddie Amílcar Osorio, que hoy nos trae por ahí un dato picante que nos va a dejar ahí estremecidos. Así que, hermano Eddie, adelante con la cápsula del día. Amén. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Bien, queridos hermanos y amigos, estamos en la cápsula del día. Bienvenidos. Yo quiero compartir hoy con ustedes una información acerca de la persecución de los cristianos a nivel mundial, que generalmente es algo que muchas veces ni siquiera en nuestros contextos de iglesia se habla. ¿Sabía usted que Nigeria fue responsable por el 69% de las ejecuciones del año pasado, alcanzando un total de 3.100 cristianos asesinados? Y como siempre, ¿verdad? Es interesante hacer este análisis y ver cómo ni siquiera una sola organización de derechos humanos, de estas grandes, enormes, que todos nosotros ya sabemos cuáles son, ningún pronunciamiento sobre esto. Pero hay mucha información sobre esto que nos brinda Puertas Abiertas y la lista mundial de persecución del 2025. Y yo quiero compartir con usted algunos datos que nos da, además de este que ya mencioné, Puertas Abiertas. Y el dato número 1 es cristianos asesinados. En muchos países, mire, el simple hecho de ser cristiano es motivo suficiente para que nuestros hermanos y hermanas, porque lo son, pierdan la vida. Durante el periodo de investigación de la lista mundial de persecución 2025, 4.476 cristianos fueron asesinados por amar y seguir a Cristo. Esto representa una disminución del 10% en comparación con la lista mundial de persecución del 2024, pero sigue siendo alta la cantidad de personas que están siendo asesinados, de hermanos nuestros que están siendo asesinados por razón de su fe. Número 2, indicador número 2, ataques a iglesias y otras propiedades públicas cristianas. Este tipo de ataque tuvo una disminución significativa, bajando casi un 48% en comparación con la lista mundial de persecución del 2024. El total
pasó de 14.766 a 7.679 organizaciones que han sido atacadas, propiedades, templos, iglesias que han experimentado algún tipo de ataque en este periodo. Esta reducción que estamos viendo se explica por el número mucho menor de incidentes en China, y gloria a Dios por eso, porque el evangelio está penetrando el interior de la China, y hay ciertos ambientes de China, y aquí lo hablamos en un espacio, en un programa anterior, ya que se están abriendo al evangelio, y estamos contentos y celebramos eso, ¿sí? Pero luego también tenemos el indicador de cristianos encarcelados, condenados o detenidos sin juicio. El número de cristianos encarcelados, condenados o detenidos sin juicio por su fe en Jesús en la lista mundial de persecución, el del 2025, es de 4.744. Un 15% más que en el 2024. Las prisiones aumentaron de 3.329 a 3.604 y las condenas subieron de 796 a 1.140. India, mire, lidera en detenciones sin juicio relacionadas con la fe, con 1.629 casos. Casi la mitad, el 45% del total de personas que no han tenido un juicio digno y están siendo acusadas falsamente por su fe, se encuentran en la India. Pero también viene un país con nombre oculto por motivos de seguridad que se encuentra por ahí en África, ya con 245 arrestos, y otros más países que se suman también de África, que al menos tuvieron 100 arrestos de cristianos por razón de su fe durante el 2024. Imagínese usted todas estas cifras que estamos dando si nosotros como iglesia de este lado del mundo, en el occidente, ya donde experimentamos, en buena parte de nuestros países experimentamos bastante libertad de culto, ¿ya? Y muchas veces no somos conscientes de lo que pasa del otro lado del mundo, en otros continentes, con nuestros hermanos. Indicador número 4, y con esto cierro: cristianos secuestrados. El total de cristianos secuestrados por motivos relacionados con su fe disminuyó, pero apenas en un 3%. De 3.906 cristianos secuestrados, ha pasado a 3.775 casos. Los secuestros son una forma de asustar a la comunidad cristiana, de meterle miedo, de obtener dinero de rescate y silenciar a los líderes cristianos. ¿Qué país lidera en secuestros a cristianos por razón de su fe? Nigeria. El 75% de los casos, 2.830 cristianos han sido secuestrados en Nigeria. ¿Y sabe qué país le sigue? Un país vecino, México. 116 casos. 116 cristianos, muchos de ellos incluso de denominaciones conocidas como bautistas, presbiterianos, ¿ya?, han sido secuestrados en el hermano país de México. Ahora, hay muchas preguntas que podríamos hacernos con respecto a esto, pero ¿qué nos corresponde a nosotros hacer como iglesia? Y podríamos decir orar, ¿verdad? Pero muchas veces orar es una actividad demasiado pasiva, ¿ya? Nada más oramos y ya, pasó. Perdemos de vista el seguir pendientes, no solo de informarnos, sino de ver formas en las que nosotros podemos ayudar, podemos apoyar a nuestros hermanos que pasan persecución en otros sectores del mundo. Empezando por un país tan cerca de nosotros como lo es México. En la lista mundial de persecución también hay países como Venezuela y también como Nicaragua, aquí en Centroamérica, en el mismo istmo centroamericano. Así que esta información es para que reflexionemos y vayamos más allá de orar. No quiero demeritar el orar, pero necesitamos hacer un poco más. Necesitamos meter más manos ahí, más acción práctica y ver cómo nosotros podemos ser parte activa y ayudar a nuestros hermanos que pasan persecución, que son secuestrados, que son asesinados, familias que están en estado de vulnerabilidad, personas que están sin un juicio justo en la cárcel en diversos sectores del mundo. Reflexionemos y vayamos y accionemos.
Esta ha sido la cápsula del día. Que el Señor le bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Bien, familia, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación para seguir conversando acerca de qué dice la Biblia sobre igualdad y equidad de género. Pero antes, tremendos datos, pastor. Así es. No le ponemos atención. Así. No le ponemos atención. O una mención y ahí se queda. Yo el domingo en la reunión de oración colectiva, pastor, que tenemos en la iglesia de 8 a 9 de la mañana, valga la publicidad por si alguien quiere llegar, hablábamos de que un punto importante en todo eso es ponerse en los zapatos de otro, pastor, la empatía. Así es. Si no hay empatía, usted no va a orar ni con... ¿Sabe? Mejor ni ore, por favor. Sí. Hay gente que si no nos ponemos en los zapatos del otro. Sí, tremendo. Yo voy a hablar un poco acerca de eso en la resistencia hoy, por cierto, el conflicto Irán-Israel, ¿va usted? Así es. Mucho de qué hablar y hay que tener cuidado. Sí, hay muchos datos todavía que no dimos, pero por ejemplo, estaba viendo acá de cristianos abusados física y psicológicamente. Hay más de 54,000 personas abusadas psicológicamente. Cristianos que sus negocios y sus casas han sido atacados, más de 50,000. ¿Ya? Cristianos forzados a huir de sus hogares o países, más de 210,000. Casi 250,000 de personas. ¿Ya? Y hay mucho más. Usted puede entrar a puertasabiertas.org y ahí encuentra la lista mundial de persecución del 2025. La puede descargar, la puede imprimir, compártala con hermanos de su iglesia. También está en PDF por si le interesa en digital, ¿verdad? Y usted puede compartir, pero yo creo que la iglesia de ahora necesitamos ser sensibilizados en cuanto a este tema. Mucho. Así es. Bien, pastor. Saludamos ahí a nuestra gente, pastor. Sí, tenemos algunos hermanos conectados, aunque Facebook siempre nos tapa a veces. Sí, está dando ese problema, ¿verdad? los que están conectados, pero queremos saludar a Douglas Osorio. Douglas, muchas gracias por estar con nosotros. Por supuesto, Ronald Estuardo Osorio dice, bueno, no dice nada, está ahí conectado, pero saludos. Pero saludos, Ronald, muchas gracias por estar con nosotros. También está David Chacón, saludos pastores, dice en Ipala no tenemos señal de televisión, pero qué bueno que esté por Facebook con nosotros, hermano David, Dios le bendiga. Por supuesto también Constantino Ariel García Pérez desde Jocotán City. Así es, saludos hermano Constantino, muchas gracias por la sintonía. Súbale volumen, hermano Constantino, le decimos. Y también a nuestro hermano Kevin Omar Sandoval. Dios le bendiga, hermano Kevin. Muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Hermano Juan Mellado, ¿dónde está? No me aparece acá a mí. Está full. Hablé con él esos días y me contó que estaba full de trabajo. Así que sí, pues. de plano por eso, hay que exhortarlo. Así que gracias a todos por estar y los que nos ven a través de la televisión y nos escuchan a través de la radio, pastor. Así es. Gracias a todos. Así es. También hermana Jenny Najarro nos acaba de poner ahorita ahí bendiciones, hermanos. Muchas gracias por la sintonía, hermana Jenny Najarro. Dios le bendiga. Un saludo cordial. La familia de hermano Eddie Sarceño y hermana Sandri también nos ven por YouTube. Así es. Muchas gracias, hermanos. Hermano Alex Cerón también que nos sabe ver por YouTube. Así es. Muchas gracias, hermanos, por seguirnos. Así que continuamos, pastor. Continuamos. Entonces, estamos hablando de igualdad y equidad de género. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Bueno, ya tuvimos una referencia ahí en Efesios 5, 22 al 25, en donde leemos que pues en ningún momento se le resta valor ni a la mujer ni al hombre. Somos iguales en dignidad. Ambos somos portadores de la imagen de Dios, aunque esta está distorsionada por el pecado. Claro. Pero Cristo ha venido a rescatarnos y a regresarnos al Edén, ¿verdad? Entonces la Biblia no enseña superioridad masculina, era lo que decíamos, sino servicio mutuo en amor. Ya, de hecho, aún, hermano Carlitos, mucho hemos abordado el tema nosotros tanto en la iglesia, que creo que un par de veces también acá en el programa, en donde el liderazgo del hombre, y yo todavía me recuerdo de la familia auténticamente cristiana de Guillermo Taylor y Sergio Mijangos, ¿verdad? Yo creo que fue una de las primeras series que abordamos y en diálogo, ajá. Y yo recuerdo que esa serie, hay verdades que aprendí de ese libro que no se me olvidan.
Perfecto. Y yo me recuerdo que una de las verdades que aprendimos de la mano de la Biblia, por supuesto, y también del libro, es de que el liderazgo del hombre es un liderazgo basado en el servicio. No un liderazgo para poner el pie en el cuello de la otra persona, ¿verdad? No, sino un liderazgo en el cual la otra persona quiere voluntariamente estar bajo ese liderazgo. Está contenta de ser liderada por ese hombre. Es bonito estar. Exacto. Ya, entonces es el desafío, ¿no? Es el desafío. Pregúntese usted, es una buena pregunta para nosotros como hombres. Nuestro liderazgo de servicio hace que, por ejemplo, hijos y esposa amen estar bajo el liderazgo de nosotros. Excelente. Es una buena pregunta para esposos, excelente, abuelos, padres, ¿ya? Porque es una confrontación directa hacia nuestro liderazgo, hacia el ejercicio que nosotros hacemos de liderazgo, ¿verdad? Entonces, equidad, hermano Carlitos, no es uniformidad, ¿eh? No. ¿Ya? No, si a nosotros nos preguntan, ¿estás de acuerdo con la equidad de género? Ok, primero hablemos a qué nos referimos con equidad. Eso es lo que estamos hablando, ¿no? Ok. Si equidad nos referimos a que somos iguales en dignidad, perfecto, y diferentes en funciones, estamos de acuerdo. Perfecto. ¿Ya? Pero también afirmamos que equidad no es uniformidad. Un hombre es diferente a una mujer. Física, mentalmente, hasta nuestros pensamientos son diferentes. Todo. La forma en que procesamos y recibimos la información, la forma en que nos comunicamos, ya somos totalmente distintos. Así es. Pero eso no implica que alguien está debajo del otro. No. Somos distintos y somos complementarios, somos necesarios. Así es. Somos necesarios, pastor, en esta dinámica reproductiva, si lo queremos ver desde ese punto de vista, que hay muchos aspectos más, ¿verdad? Pero si lo queremos ver desde ese punto de vista, somos complementarios en esa parte. Somos complementarios en la crianza, por ejemplo, pastor. Somos complementarios, por ejemplo, en el mandato cultural, cuando Adán recibe... sojuzga en la tierra. Administrar la tierra. La administración del planeta, digámoslo así, está a cargo no solo del Adán, sino también de Eva. Claro. ¿Ya? De los dos, mujer y hombre, son responsables ante Dios de la administración de la creación. Entonces no existe tal lucha de sexos o pelea o guerra de sexos ni guerra de géneros. O sea, no, volvemos a repetir, mis hermanos, el planteamiento de estas ideas va con un objetivo de fondo, y el objetivo de fondo es desaparecer. Así es. Desaparecer, negar las diferencias biológicas, las diferencias bíblicas. Sí. Y no hay que perder de vista también, hermano Carlitos, ahorita que usted dice sobre las motivaciones para plantear esta guerra, ¿no? Hubo un momento en que era la nobleza contra el proletariado, ¿no? Uh-huh. Hubo un momento en que eran negros contra blancos, ¿no? Sí. Ya, entonces siempre ha existido, ¿no? Siempre ha existido es que hay que entender que el sistema le conviene tener divididos. Sí, siempre ha existido gente agitadora. Sí. Ya, detrás de todos estos movimientos hay agitadores expertos, y más aún hoy, ¿verdad? Con tantas herramientas, tantas cosas, tantos estudios que hay, ¿verdad usted? Que muchas veces estos movimientos tienen atrás de ellos intenciones políticas, ¿ya? Intenciones económicas, ¿ya? Y intenciones de dividir la sociedad también. Exacto. Poder, ¿ya? Exacto. Entonces es complejo analizar el panorama, ¿verdad? Pero sí afirmamos una vez más que equidad entonces no es uniformidad, es justicia en función del diseño de Dios. Ahí está, interesante. ¿Ya? Justicia en función del diseño de Dios. Dios lo hizo así, querido hermano. ¿Ya? Dios lo hizo así. ¿Ya? Y aunque nuestras conductas, el diseño original se ha visto afectado por el pecado, no quiere decir que nosotros debemos de saltarnos eso, ¿verdad? No. La equidad, esa igualdad que Dios plantea en dignidad entre el hombre y la mujer, es justicia en función del diseño de Dios. Ya Dios tiene un propósito para los hombres, Dios tiene un propósito también para las mujeres, ¿ya? Y cada uno de nosotros deberíamos trabajar, deberíamos vivir en función de ese propósito, en función de ese diseño, ¿ya? Me gusta una frase que dice al respecto, Elizabeth Elliot dice: ser mujer es un privilegio divino, no una carga que deba ser igualada al rol del hombre. Es que ese es el detalle. Es un privilegio.
Ser mujer es un privilegio, ser hombre también. Claro. ¿Por qué usted querría igualarse? ¿Ya? ¿O por qué usted quiere cambiarse? Exacto. O sea, no. ¿Ya? Lo único, nuestra única conclusión en todo esto, hermano Carlitos, es de que esto se debe al pecado en el corazón del hombre, ¿verdad usted? ¿Ya? Lo dice Romanos capítulo 1, ¿no? ¿Ya? En donde el hombre no adoró a Dios. Hay un ¿Ya? libro muy bueno, pastor, de Pablo Muñoz Iturrieta, Uh-huh. el cual se llama Atrapado en el cuerpo equivocado. Ajá. O sea, en donde desborona totalmente, ¿verdad? Usted la teoría del igualitarismo que plantea la ideología de género. Sí, pues. ¿Pero por qué? Porque se quiere plantear y se quiere crear, ¿verdad? Usted en la mente del ser humano a un ser humano neutro. Como ya hemos hablado aquí otras veces, ¿verdad? Uno de los principios filosóficos de toda esta gente tiene que ver con ideas de Michel Foucault, por ejemplo, allá por los 70, ¿verdad usted? En donde planteaba que, y me disculpo de antemano por utilizar términos, ¿verdad? Pero que los órganos que identificaban al hombre y la mujer no son el pene y la vagina, sino que el órgano principal es el ano. Sí, pues. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el ano representa la neutralidad del ser humano. Sí, pues. Vamos. Esas y otras aberraciones. Presenta esta gente, Simone de Beauvoir, por ejemplo, esta mujer que Ajá. planteaba, Michel Foucault. decía, no se nace mujer, se llega a hacerlo. Sí, pues. O sea, de fondo está toda esa cosa. Así Y hay es. que estar atentos, familia. ¿Por qué, pastor? Porque hay que ser realistas. Hoy en día se están encontrando ya pincelazos de querer esto en Guatemala comenzar a plantearlo. Y hay Así que estar es. listos. Así es. Bueno, tenemos que estar atentos a todo esto, ¿no? Claro. Como decía por ahí un famoso escritor, tenemos que estar con la Biblia en una mano, pero con el periódico en la otra. ¿Ya? Entonces, conectados con la Biblia y también conectados con el mundo que nos rodea. No podemos aislarnos ni de la Biblia ni del mundo que nos rodea. Somos de aquí. Perdón, somos de allá, pero estamos aquí. Mientras tanto. Así es. Estamos en el mientras tanto. Así es. Entonces, hermano Carlitos, Vamos a la resistencia. vamos a ir a la resistencia. Quédense con nosotros porque vamos a finalizar hablando un poquito, ¿no? De empoderamiento femenino, ¿ya? Y otras cosas. Quédense con nosotros, mándenos sus pensamientos, sus ideas, sus comentarios, no importa si son a favor o en contra, ya nos encantaría leerle y ver qué piensa usted al respecto de este tema que estamos conversando. A continuación, los dejamos con nuestro hermano Carlitos, que nos presenta la resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia, este espacio en donde desde una perspectiva bíblica analizamos los sucesos a nivel mundial, los cuales tienen que ver con el quehacer de la iglesia en el mundo de hoy. Y como usted ya se dio cuenta, el mundo está en revuelo. Sí. Vivimos en un mundo en revuelo y recientemente pues se estalló el bombardeos entre Israel e Irán. El Estado Islámico de Irán, gobernado por los ayatolas hoy en día, el régimen islamista religioso. Y pues la Israel de Benjamín Netanyahu, que también pues responde, ¿verdad ustedes? Y en algunos casos también pues ataca directamente a... Y dentro del pueblo de Dios comienzan entonces los debates, comienzan entonces las iglesias a predicar Apocalipsis. Cuando cae un bombazo por allá, comenzamos a predicar Apocalipsis, dejan de la guerra y se deja de predicar Apocalipsis. Lamentablemente estamos con ese sesgo también. Y tenemos que tener mucha atención, tenemos que tener mucho cuidado al respecto. Hoy en día se promulga mucho también el orar, oramos por Israel y muchas veces nos enfocamos solo en orar por Israel. Pero hoy quisiera citar las palabras del pastor, profesor Víctor Súchite,
pastor de Iglesia Nazaret, una de las iglesias Nazaret en la ciudad capital, muy conocido en Radio Cultural TGN, con una cápsula que él saca de la familia es primero, la familia importa. Y quiero citar literalmente las palabras de él, las cuales dicen: oremos por Israel, pero también por Irán. Es imposible que los cristianos nos pongamos de acuerdo sobre la interpretación de los acontecimientos finales y lo que está ocurriendo actualmente en los ataques cruzados entre Israel e Irán. Existen muchas escuelas de interpretación del libro de Apocalipsis: preterista, historicista, idealista y futurista. Aún entre los futuristas hay amilenialistas, postmilenialistas, premilenialistas. Él dice esto, no me pregunten esto ahorita, sino que si usted quiere, está interesado en ello, pues vaya e investigue, ¿sí? Si tiene usted interés. Pero en lo que sí podemos ponernos de acuerdo es en orar tanto por la paz de Israel como por la paz de Irán. Recordemos que la población civil iraní no es representativa del régimen político de Irán. Oremos para que los ciudadanos de ambos pueblos puedan conocer a Cristo Jesús. Esa debe ser nuestra oración, pueblo. Que esta gente conozca a Cristo. ¿Sí? Oremos para que otros países no motiven e impulsen un mayor conflicto que pueda resultar en un desastre mayor. Oremos para que Dios proteja a la población civil de ambas naciones, los inocentes. Hermanos queridos, la gente que está trabajando el día a día, que está buscando el pan diario, que no está averiguando de conflictos y temas políticos, ni intereses políticos de grandes élites. Oremos por esta gente. Oremos por estos países, para que Dios le dé sabiduría a los gobernantes, para que los gobernantes piensen en el vulnerable, piensen en los niños, piensen en esas personas que no están ni siquiera pensando en conflictos bélicos, simple y sencillamente quieren oportunidades para seguir viviendo. Tengamos cuidado, familia, en la fe, de sesgarnos y comenzar a tener un pensamiento sectario y comenzar nuestra postura bíblica y teológica siendo sectaria. Necesitamos orar por ambas naciones. Necesitamos orar por el mundo, que el mundo conozca a Cristo. Oremos por los gobernantes para que este conflicto no se vuelva grande y otra crisis sea creada en el mundo que vivimos. Pensemos qué opinaría Jesús. ¿Cuál sería la opinión de Jesús con relación a este conflicto? Importante. Acuérdese usted cómo Jesús abordó al sistema religioso político de aquel tiempo de Israel. Es necesario pedir mucha sabiduría al Señor, familia. Estemos atentos y oremos para que estas personas de esos países conozcan a Cristo Jesús. Recuerde lo que dice el libro de los Hechos, cuando los discípulos le preguntaron al Señor en el momento de su ascensión: Señor, ¿restaurarás el reino en estos tiempos? Y el Señor le respondió: no les toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones, pero recibirán poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Familia, hagamos discípulos de Jesús. Ocupémonos en Jesús y que nuestra principal mirada no sea lo que el mundo pasa, sino lo que Jesús es. Familia, esto fue La Resistencia. Recordando que no nos dejemos llevar por el desánimo ni por el temor. Recuerde usted que Cristo Jesús reina hoy. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, queridos hermanos y amigos, estamos de vuelta. Hemos regresado de La Resistencia, que nos presentaba ahí nuestro hermano Carlitos una cápsula, una postura, digamos, ¿verdad? Sí,
paz. Una postura de paz, una postura en la que yo también estoy de acuerdo. Ey, qué triste, pastores, que, mire, voy a decir esto. He escuchado a pastores decir, oremos para que sangre derrame de Irán, que pierda. Oh, ey, no. Estamos hablando de personas. Vamos. Es que a veces pienso yo Vamos. Pensamos en esos nombres: Palestina, Israel, Irán. Pensamos nada más como en el concepto abstracto, ¿eh? ¿Ya? Pero no pensamos que Irán está compuesto por personas, por niños, mujeres, hombres. ¿Ya? Entonces, son personas también que necesitan escuchar el evangelio. ¿Y sabe qué es lo triste, pastor? Ajá. El sufrimiento de estos, muchos y miles y millones, es por causa de unos pocos en una mesa egoístas. Exacto. ¿Sí? Egoístas, ambiciosos, élites queriendo adjudicarse recursos de ambos bandos, y los que sufren. Al final son los más vulnerables, Se ¿no? pronunciaba hace poquito el lamentable presidente que está en Venezuela, que debería estar en la cárcel, y decía: es necesario que los países se pronuncien, China, India, Rusia, que bombardeen. ¿Por qué no va al frente él? Sí, es Estos complejo. tipos dan orden, no van al frente. Así es. Anda al frente, manda a tu familia. Es complejo el tema. Su familia está en hoteles allá en Madrid, España. O sea, qué tremendo, pastor. Sí. Qué tremendo. Y, o sea, a lo que quiero llegar yo, y disculpe que me alargue, Ujú. la iglesia viene, nos vamos a montar en el relato de estos diablos. A eso era lo que iba a decir yo. Estos demonios, estos no Sí. representan al Señor. Sí, a veces el fanatismo por Israel Hay que tener cuidado. ciega los ojos de nuestros No ojos. estamos negando aspectos proféticos con Israel. No. Dios tiene su plan. Exacto. Pero cuidado nosotros Sí. en caer en, vamos, en Sí, eso. porque el Señor también, el Señor también. Mire lo que dijeron los discípulos con los samaritanos. ¿Qué pidieron? Ajá, fuego. ¿Qué les digo, el Señor? Ustedes no entienden. Que es una situación que es similar, ¿no? A la que están viviendo ahorita con No se querían. Israel No se e querían. Irán. Pero bien. Sí, ojalá, Disculpe, bueno, pastor, que- no ojalá, sino primero Dios que nosotros como iglesia no nos dejemos llevar por el fanatismo religioso. Hay que tener mucho cuidado. Exacto. Hágale ahí exégesis usted a los textos que tengan que ver con este tema, ¿ya? Y no hay que perder de Mire a vista, Jesús. no hay que perder de vista la compasión, la misericordia, la pasión por las almas, ¿ya? Porque almas están muriendo también en Irán. ¿Ya? Personas están yendo sin conocer el evangelio, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos como iglesia, verdad, ustedes aportar, no de una forma ciega, fanática, verdad, sino de una forma sabia, ¿ya? Claro. Que aporte claridad a todo esto que está ahorita pasando, ¿verdad? Bueno, se nos fue el tiempo, hermano Carlitos. Sí. Continuamos el próximo. Así programa, es, pastor. continuamos el próximo programa hablando un poco del empoderamiento de la mujer, ¿ya? Vamos a tocar un par de puntos sobre lo que el feminismo radical también hoy está ensuciando, pastor, dentro de esta temática. Así Porque es. usted podrá decir, oye, ¿qué tiene de malo empoderar que una mujer se empodere? Por eso estamos hablando. Los términos están muy nublados, Complejos. muy sucios Así es. por la cultura de hoy. Así es. Entonces, Pastor, muchas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Gracias a David Vicen así y es. a Elian Al Vélez. equipo, al team. Estaba viendo ahí últimamente que se conectó a la transmisión Emilio Robles. Emilio, un saludo hasta Esquipulas. Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Y así a todos, hermanos, amigos, toda familia que se conectan. Muchas gracias de verdad por escuchar y unirse a nosotros en este programa de miércoles, Diálogo de Fe y Salvación. Mi familia, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación, pero siempre les queremos recordar que la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira. Sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.